En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Desde la hora de la verdad hemos venido sosteniendo, al parecer inútilmente, un debate con el gobierno nacional y en frente de la opinión pública sobre el empleo en Colombia. Y hemos dicho muchísimas veces que todas las cifras que se presentan son torcidas y malintencionadas o por lo menos equivocadas. Cuando se disminuye la importancia que tiene lo que se llama el empleo informal, y que en últimas es simplemente la política del rebusque o la historia del rebusque. La gente no se puede dejar morir de hambre y no se deja morir de hambre. Alguna cosa hace para sobrevivir. Pero una cosa es que alguien haciendo una cosa para sobrevivir cante en una estación del metro o venda mangos en una esquina, y otra cosa es decir que esa persona es un empleado. La distancia es enorme. ¿Cómo se mide realmente el empleo? En el empleo formal, en el empleo serio, en el empleo que supone que esa persona tiene seguridad social y que esa persona forma parte del listado de quienes se están preparando bien para la cesantía o bien para el retiro final. Esas son las cifras reales, esas son las cifras inocultables y las cifras insobornables. Entonces, ese cuento del empleo por cuenta propia y ese cuento del empleo no remunerado, del que habla el señor Perfetti con tanto desparpajo, no es más que la caricatura de una realidad que se deforma o que la presentación de una tragedia sin orillas. Empleo no remunerado. ¿Qué es el empleo no remunerado? ¿Y qué es el empleo por cuenta propia y cuántos empleos por cuenta propia de esos hay? Ahí es donde tiene que penetrar la opinión pública nacional para saber cuál es la situación social real del país. Lo demás es literatura, lo demás es cuento, lo demás son mentiras. Y por eso nos parece que la opinión pública debiera estar sacudida ante las cifras que da el doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, que son sencillamente dramáticas con respecto al año pasado. La gente retiró sus cesantías como las retira siempre, alegando una razón más o menos válida o más o menos mentirosa, con tal de obtener en el bolsillo la plata de la cesantía, es decir, quitándole a esa inversión y a ese recurso el sentido primigenio que tiene, que es servirle como un colchón de seguridad a la familia para cuando el jefe pierde el empleo durante unos meses o durante un tiempo largo pueda sobrevivir con la cesantía. Pero vamos al grano. Fuera de esas disculpas, la cesantía se pide cuando uno realmente pierde el empleo. Y es ahí donde las cifras que presenta Asofondos son sencillamente dramáticas. Dramáticas. El año pasado fue un año trágico en el retiro. Disculpas. En el retiro de las cesantías por ese concepto. Ese es un drama, porque eso significa que la gente está perdiendo empleo. ¿Qué está haciendo cuando pierde el empleo una persona? Ahí vienen otras cifras dramáticas que indican el tiempo que una persona en promedio logra conseguir un nuevo empleo. Eso sencillamente es un drama. Eso es una tragedia. El empleo informal es simplemente una máscara que cubre una realidad dramática. No hay empleos dignos en Colombia. No hay empleos regulares, es decir, no hay empleos que lo sean de veras. Porque estas estadísticas pues tienen que estar compuestas por los empleos reales, que son de los cuales Asofondos puede dar cuenta y razón, y de las empresas reales y verdaderas de la gente que tiene su negocio, que tiene su taller, que tiene su pequeña fábrica, que tiene su panadería. Esos son
Esas son empresas reales y verdaderas. Esa es la estadística que hay que hacer y es a eso a lo que el país se tiene que dedicar, para saber cuál es su realidad, para conocer el sentido dramático que está cobrando la dinámica social de Colombia en este tiempo de crisis. Estamos entrando en una época dramática. Las cifras de Asofondos lo revelan. Cuando la persona pide su cesantía para sobrevivir un tiempo porque ha perdido el empleo, ahí hay una voz de alarma que hay que ver. Muchos pedirán su cesantía, o unos cuantos, porque están cansados, porque se quieren retirar, porque quieren fundar una empresa. La mayoría de ellos simplemente es porque quedan en el aire y entonces retiran su cesantía. ¿Y cuántos trabajadores de verdad están afiliados a esos sistemas y tienen un ahorro de cesantías? Esas son las cifras verdaderas, esas son las cifras reales. Y en desempleo informal, Colombia es campeona en América Latina y tiene los peores índices de desempleo juvenil en todo el continente. Esa es la realidad de Colombia y no la proponemos para martirizarlos a ustedes y para dañarlos la mañana, ni las proponemos para acusar al gobierno de indolente, de inepto, de ineficaz. Eso va de suyo, eso viene como consecuencia. Proponemos estas cifras para que sepamos dónde estamos y cuán arduo trabajo tenemos para empezar por conseguir un gobierno que tenga de verdad una política industrial, que tenga una política agraria productiva y seria, donde el trabajador del campo esté protegido, donde el empresario del campo esté seguro y pueda desarrollar su tarea, y el industrial sepa dónde está y para dónde va, y no tenga una carga tributaria que lo asfixia, que lo mata, que lo devora. Señores, el tema de desempleo no es un tema para hacer agitación popular. El tema de desempleo debe ser el más hondo motivo de reflexión y de meditación por parte de los colombianos. Por lo menos la mitad de la gente que supuestamente está trabajando en Colombia no tiene un empleo real, lo que significa, por supuesto, que en la inmensa mayoría de los casos, si no en todos, no está ganando ni siquiera un salario mínimo. Por eso, cuando a uno le dan cifras de estos contratos escandalosos que se presentan con la señora Natalia Springer o con el hijo del presidente Samper para pagarles 1 millón de pesos al día para no hacer nada, simplemente porque Natalia Springer tiene las conexiones y las técnicas que utiliza para conseguir estos favores, y el señor Samper porque es hijo del presidente Samper, que es dueño de una parcela de poder, uno se queda sobrecogido de espanto y de dolor. Y cuando ve que que la Defensoría del Pueblo es un organismo que no hace nada y que le cuesta al Fisco Nacional más de 400.000 millones de pesos al año, uno dice, esto no puede seguir así. Cuando se reparte mermelada sobre toda la tostada, cuando los políticos se roban el esfuerzo de los colombianos y cuando no vemos que haya fábricas nuevas, emprendimientos distintos, grandes creaciones de empleo en el campo, decimos, ¿para dónde vamos? Eso lo podremos saber cuando contestemos una primera pregunta, que es a donde apuntan estas reflexiones que compartimos con ustedes. ¿Dónde estamos? En materia de empleo no podemos estar en un sitio más amargo, más oscuro, en un sitio peor. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 25 minutos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo.